que en el día de ayer, a las 16 horas, se dio a conocer el dato de inflación. Como todos los meses. Como todos los meses, publicados por el INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Exactamente, que anteriormente presidía quien hubiera sido director del INDEC durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue Marcos Labaña. Mira, recordemos, hijo de Labaña, el hijo de Roberto. presidente. ¿Me De vas a Roberto hablar Labaña. encima tipo toda la columna o voy a tener... O voy a Estoy tener tirando espacio. data, estoy No, es tirando como data. para saber cómo manejar los tiempos. No, pero sí, es verdad. Hijo de... ¿Qué decías, Diego? Hijo de Labaña, ministro de Economía. Donde, bueno, se dio a conocer el dato de inflación que fue del 3,4%. Muy malo, dijo el presidente de la Nación. Bueno, y Espera. si lo vemos... Sí. El presidente dijo, si no me equivoco, cito el tweet, porque no hay otra forma que él se comunique, lamentablemente. Ujú. El dato es malo, el dato no nos gusta. Sí. Dijo, es cualquier estudiante Dijo cuando ve eso. sus notas de los parciales, ¿no? Sí. Es como un DT cuando sale de jugar y perdió 5-0. Sabés que el técnico está en las últimas cuando tira eso en conferencia Claro, de dijo, prensa. jugamos muy mal. Pero bueno, efectivamente, fue una mala noticia para el gobierno porque, bueno, si vemos los últimos 10 meses, la inflación viene subiendo. Bueno, esto lo comentaba el presidente en la AmCham, que fue tuvo su foro, digamos, en el día de ayer, si no me equivoco. Sí. Donde, bueno, es la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, y le atribuyó el dato de la inflación a varios factores. Bien, Entre ellos la guerra, bien. que como lo venimos charlando acá en Llegamos Tarde, implica una suba del barril de petróleo, por lo tanto, una suba en los precios de combustible. Que fue momentáneo, pero ya vamos a ir a eso. Sí, que fue momentáneo, pero bueno, se Lo tuvo usan- su impacto. Lo usan de chivos expiatorios Sí. también, ¿no? Pero principalmente en lo que se centró el presidente fue en decir, que esto también lo dijo el ministro Toto Caputo, que es un dato de estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Diga. todo lo que hay meses particulares del año, como pueden ser marzo, diciembre, donde hay eventos importantes, en este caso el inicio del ciclo lectivo, que bueno, repercute en el aumento de precios de cuotas en los colegios, pero también de insumos escolares. Claro. Esto quiere decir lápices, cuadernos, cosas que utilizamos los estudiantes para asistir a los colegios o a las instituciones educativas. Yo, en ese sentido, para cuidar mi economía, ¿no? Vengo usando la misma cartuchera desde tercer año del secundario. Yo no cambié el cuadernillo todavía. Yo tampoco, Sigo con el mismo. Le voy cortando las hojas. Cuando veo que uno está escrito, le corto las hojas. Yo borro con Liquid Sí. Paper. Ah, Y vuelvo a escribir encima. Qué bueno, amigo. Me parece que te conviene comprarte un cuadernillo. Porque bueno, ese fue uno de los principales índices que aceleró la inflación, dando un aumento del 12% en educación. Porque bueno, como decíamos recién, Sí. Fue de lo que más subió, si no me equivoco. de lo que más subió, Sí. junto con el transporte, Sí. una de las cosas que más subió. También subió la carne en algunos cortes. Sí. Esto algunos lo atribuyen a la caída de cabezas de ganado, no solamente por la caída del consumo, sino bueno, No, y las desregulaciones de la Sturzenegger desregulación, exactamente. Sí. al cuidado, ¿no? Del animal, de la carne, Sí. que incluso países como Chile, que siempre nos han comprado históricamente, han dejado de comprarla a la Argentina porque no puedes comprar carne que es muy probable que cuente con ciertos virus, bacterias, etcétera, enfermedades, porque no se está regulando bien, veterinariamente, por así Ujú. decirlo, ¿no? Con el tema de vacunas, etcétera. Pero sí, o sea, es una inflación bastante alta y que incluso especulan que para la inflación de abril, que se va a dar el mes que viene, sea muy similar Sí, o más alta incluso. o más alta. Porque, bueno, ¿qué dijo Caputo? También salió a defenderse, obviamente, y lo que dijo fue que esta inflación, si la desmenuzamos un poco, ¿viste? Cuando ya entras en esa de sacar factores como la estacionalidad, factores externos como la guerra, Sí. te estaría dando un 2,5%. Te falta... ¿Cómo explicas la otra partecita, maestro? Claro, pero bueno, si lo analizamos más en profundidad, podemos estar hablando de una inflación crucero, si se quiere, ¿no? Algo que Mirá. se va manteniendo, pero que tiene sus subas mes a mes. Inevitablemente, si uno lo analiza en retrospectiva, vemos que la inflación está aumentando, ¿no? Que está Sí. en escalada.
Pero bueno, ¿qué dijo Milei Sí. en el AmCham? Dijo, Eso. no vamos a cambiar nuestra política económica, la Bien. motosierra sigue encendida, estamos atados al superávit fiscal, no vamos a incurrir en el déficit. Bien. Eh, Sí, guarda que sigue incendiando la Vamos motosierra a- porque con tanto querosén que va a necesitarse, mirá que está caro, Milei. Está caro, Está caro, cuidado. Javito. Pero dijo que vamos a incentivar como país la importación de bienes. Pero bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando decimos que vivimos en una economía de servicios, vemos que lo que más suben son los servicios. Y sí, Hoy, Por la desregulación. por la desregulación. claro. Y además, sí, la inflación de abril va a ser mucho más alta porque se van a sacar los subsidios Sí. a la energía este mes. Creo que ya son los últimos rezagos de los subsidios, así que van a aumentar y claramente eso va a impactar directamente en el número de inflación. Y algo más es que se comprueba la teoría de que, o sea, ellos se contradicen internamente porque desde la campaña, incluso mucho antes, decían que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y son ellos mismos los que incluyen factores como la guerra, la estacionalidad de los combustibles, la estacionalidad de la carne. ¿Desde cuándo la sí, carne sí. tiene estacionalidad? Son ellos mismos que regularon el comercio para exportar carne a Estados Unidos y bajar los precios de la carne en Estados Unidos, pero aumentan acá. Claro. Ujú. Mirá, tiene razón lo que dice Diego, ¿no? O sea, el tiro por la culata de ellos mismos, ¿no? Se están contradiciendo en su Exactamente. propia narrativa, pero... Bueno, y además, bueno, el dato de la carne, de comprar afuera, a pesar de que Argentina es un gran productor Sí. de carne, o bueno, lo que pasó con el gas, que ya lo vamos a estar trayendo acá a la mesa, pero que tuvimos que traer gas de afuera para satisfacer energéticamente al país, siendo nosotros productores, ¿no? de esta energía, solo que falta terminar un gasoducto que invirtiendo esa misma plata te la ahorrás a futuro, pero bueno, Ujú. se gasta dinero en eso. Tal cual, que eso fue una decisión política también, Que no también fue. terminarlo por cortar con la obra pública. Sí, además, pero bueno. Esta y muchas otras cuestiones, ¿no? que son derroteros económicos y políticos para el gobierno que son por mero capricho. Mero Exactamente. capricho Y un dato más interesante es que ahora se va a empezar, ya se empezó a vender como prueba piloto carne de burro, Sí, lo que vi. es exactamente el mismo proceso que la carne vacuna. Y nada, pero el costo es más bajo, 7.500 pesos el kilo y en un día se agotó todo. Que en un Así país como nada. Argentina tengamos que comprar carne de burro. Sí, que además culturalmente no No, estamos bueno. acostumbrados, No, no. digamos, por el solo hecho Ex-país. Abrazo. de nada. Históricamente consumir carne vacuna, aunque venga en descenso el consumo, nada, es bastante Carne de duro, burro. raro. Piso, Piso. Que dicen que es exactamente igual que mismo sabor, misma textura, Sí, mismo bueno, color. ¿quién lo dice? Toto Caputo te lo dice. Que- Mientras se va a Punta del Este a... No, el productor que implementó esta Y prueba pero- piloto lo dijo. El productor obviamente lo va a decir, digamos. Sí, claramente, pero bueno, sí, supongo que sí, porque si no, Que no se debe hubiera ser. vendido todo en un mismo día, digamos. La gente está desesperada también. Mm. Es otro... Así que nada, es, bueno, nuevas formas de consumo. Sí, ¿no? Pero bueno, además en el AmCham, Milei, bueno, además de defender que van a seguir con el mismo Plan económico. el mismo plan económico, Sí. dice que en realidad no es inflación, solo que los precios suben. Clarita la cuenta. Claro, o sea, No me Exactamente digas. la definición de inflación. claro. Menos mal No que me lo digas. aclaraste, Javo, Sí, yo sí, ya estaba si no, no me asustado. hubiese dado cuenta. Pero bueno, otro dato también interesante, mientras preparábamos el programa para hoy, veíamos que el índice de precio al consumidor, que Sí. es justamente el dato que da la inflación, lo que había buscado hacer Marcos Labaña, que terminó yéndose del gobierno, si se quiere, o Sí. particularmente del INDEC, fue porque buscó modificar la forma en la que se mide el índice de precios al consumidor, haciendo y dándole mucho más relevancia a lo que son los servicios, al transporte y bueno, a la educación y a todas estas cosas que decíamos recién, y que si se hubiese medido la inflación del mes pasado con ese índice, hubiese sido mucho más alta, la inflación hubiese sido algo de alrededor del 3,6, decían por ahí. Un índice súper desactualizado que Sí. es del 2004 y que tiene Claro. consumos que ya no existen más, Es como los videocassettes o el alquiler de películas, cosas Ujú. así. Ujú. Que claramente eso ya no pasa por las plataformas de streaming.
y que nada, debería actualizarse. Se quiso actualizar en el 2018 con el gobierno de Mauricio Macri, pero nada, después esos cambios no se dieron. Y nada, claramente muestra lo atrasado Sí, que está ok. el índice. Como en muchas otras cosas. Pero bueno, gente, 2 minutos nos separan de las 12 horas y 30 minutos